Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para Encontrar el Camino. Hoy es 30 de agosto del 2023. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro de los Salmos, capítulos 84 y 90. Salmos 84 y 90. Este Salmo 84 hace parte de uno de los salmos que se conocen como himnos procesionales o cánticos de Sión. Recordemos que muchos de estos salmos son composiciones que se daban en la adoración, en el culto. Y quisiera que lo viéramos en su realidad, digamos, en su contexto, para que también podamos nosotros aplicarlo a nuestra vida. Una muy buena manera de comprender la escritura es ubicarla en el momento en que se escribe, en el lugar geográfico en que se escribe, para que pues tenga mucho sentido lo que nosotros estamos leyendo y de esa manera podamos hacer una adecuada interpretación, pero también una adecuada aplicación de la escritura. El Salmo 84 está compuesto por los hijos de Coré. Los hijos de Coré pues hacían parte del ministerio del templo que están mencionados en el Pentateuco. Dice, bueno, al músico principal sobre Gittit, este es el título original de los salmos, no como los otros que están más grandes, esos son títulos posteriores. Se cree que Gittit hace referencia a una especie de arpa, o sea que nos está dando la instrucción sobre el instrumento con que se acompañaba este cántico. Y como les decía, es un salmo que al igual que el Salmo 46, el 48, el 76, el 87 y el 122, pues que si usted es curioso y quiere compararlos, tiene relación entre sí porque son himnos procesionales. ¿Qué quiere decir con himnos procesionales? Que mientras los peregrinos están caminando hacia Jerusalén, iban entonando estos salmos. Hay otros salmos que se conocen como cánticos graduales, cánticos de ascenso gradual o cánticos de las gradas, ¿sí? Esos son los nombres que se le dan a estos salmos, que son a partir del Salmo 120 como hasta el Salmo 134 más o menos. Estos cánticos graduales ya eran los que entonaban los peregrinos cuando estaban en Jerusalén y empezaban a ascender las gradas hacia el templo, ¿sí? Entonces, por eso se les conoce los cánticos de las gradas, del ascenso gradual o, eh, o cánticos graduales simplemente. Pero estos que les acabo de mencionar son los que camino hacia Jerusalén los peregrinos estaban entonando. Entonces ubiquémonos, este salmo también nos ubica entonces en una época en que existía el templo, seguramente una época posterior a Salomón, ¿sí? O puede ser la época de David en que estuviera el tabernáculo en Jerusalén. El caso es que había culto, había lugar de culto en Jerusalén y la entonaban los peregrinos cuando subían a las fiestas solemnes. También recordemos que por mandato todo varón debía subir a Jerusalén por lo menos a estas tres fiestas principales del año, que eran la Pascua que estaba de la mano a otras dos fiestas que eran las primicias y los panes sin levadura. Estaba también la fiesta del Shavuot o de las semanas o de Pentecostés y la fiesta del Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. A estas tres fiestas era mandatorio subir a Jerusalén. Además eran fiestas de cosechas e implicaba pues que conforme el Señor les había concedido el fruto de la tierra, ellos se presentaban no con las manos vacías, también lo advertía, porque es una fiesta de gratitud. Entonces lo que ellos
hacían era llevar de sus primicias, de sus cosechas, para presentarlas al Señor. Así que había gratitud, también había esperanza, porque por lo menos en la primera fiesta apenas estaba saliendo los primeros frutos, así que era consagrar lo que vendría más adelante. Era un acto de obediencia, sin duda alguna, pero también de fe y esperanza. Ya en la fiesta de los tabernáculos, donde ellos ya habían podido recoger las cosechas, seguramente había una gran expectación de gratitud, ¿sí? Y pues para los que somos creyentes, no hay nada más satisfactorio que la certeza que cumplir el deber que el Señor nos establece, ¿sí? En verdad que es un alivio poder de alguna manera tratar de estar a cuentas con el Señor. En verdad que es un alivio tener esa paz y esa tranquilidad de saber que estamos cumpliendo al Señor lo que Él nos demanda, ¿sí? Lo que Él nos ordena. Así que este salmo tiene que ver con una orden, tiene que ver con una, seguramente una fecha que ellos esperaban, seguramente con expectativa, con gratitud, con esperanza y como les mencioné, con obediencia. Así que dice, cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Ese amables en sí sería algo así más bien como cuán amadas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Bueno, insisto, quiero que entendamos el momento, el tiempo, ellos en qué estaban pensando. Seguramente nosotros hoy tenemos otra manera de entenderlo, pero ubiquémonos en ese momento. Jerusalén es digámoslo, una ciudad amurallada, ubiquémonos también en esa época, ubicada más o menos a unos 900 metros sobre el nivel del mar, pero que si el peregrino venía desde el Valle del Jordán, estaríamos hablando que aquella montaña o aquel monte que estaba aproximadamente a 900 metros, al venir desde el Valle del Jordán, se convertía en una montaña o en un monte de 1300 metros aproximadamente, ¿sí? Porque el Valle del Jordán se encontraba bajo el nivel del mar, unos 400 metros, así que ascender desde el Valle del Jordán hacia Jerusalén, casi que se aumentaba un 50% el ascenso. O sea, era mucho más difícil, era un ascenso árido, venimos de un desierto pues muy fuerte, bajo esta depresión, y ellos están ascendiendo. Así que anhelaban, dice, amamos tus moradas. ¿En qué están pensando? En el templo, ¿sí? En el templo, que seguramente era el que había construido Salomón, anhelaban la presencia del Señor que estaba allí. Dice el versículo 2, mi alma anhela y aún desea ardientemente los atrios del Señor. Entonces, no solo son unas moradas amadas, están hablando del templo de Jerusalén, sino que había un anhelo en el alma por sus atrios. Los atrios es la parte externa, o sea, sabían los peregrinos que ellos no podrían entrar ni siquiera al lugar santo, ¿sí? O sea, la verdad es que ellos están anhelando lo que podían alcanzar. ¿Y qué podían alcanzar ellos? Los atrios, ¿sí? Porque el lugar santo y el lugar santísimo, que era el templo como tal, era inaccesible al pueblo. Solo podían acceder a ellos los sacerdotes y al lugar santísimo el sumo sacerdote. Así que ellos están anhelando en verdad lo que pueden. Ahora, ¿qué pasaba en los atrios? En los atrios era un lugar de congregación, llegaba todo el pueblo, cada varón representando su familia llegaba con sus ofrendas a consagrarlas al Señor. Era un ambiente festivo, era un ambiente de alegría, era un ambiente, como les mencioné, también de esperanza por lo que podría hacer el Señor. Ellos confiaban en que el Señor haría su parte. ¿Qué es la ventaja de obedecer? Lo que me dice la Biblia. Yo hago mi parte, ¿sí? Y el hacer yo mi parte me debe dar la tranquilidad de que ya no depende de mí, sino que depende del Señor, o en otro caso, del otro que le corresponde. Ahora, el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, Él lo cumple. Entonces,
era esa satisfacción de que están cumpliendo lo que el Señor mandó, de que están haciendo su mejor parte y confianza en que el Señor hará su parte, ¿sí? No hay nada más maluco cuando queda la duda, cuando queda en el aire, si yo hice lo que me correspondía. A ver, ahora, ¿con qué cara yo le voy a pedir al Señor que cumpla si yo no he cumplido mi parte? ¿Sí? O sea, también sería un poco cínico y descarado pretender que el Señor me bendiga en ciertos aspectos cuando esas bendiciones sí estaban, digámoslo así, condicionadas a unos actos de obediencia. Y eso es indudable. O sea, la bendición de Dios es soberana, pero también hay unas bendiciones que están en la escritura que van ligadas a la obediencia. O sea, como la desobediencia tiene unas consecuencias de maldición, la obediencia tiene unas consecuencias de bendición. Entonces, yo no puedo pretender que el Señor me bendiga en un asunto en el cual yo no le estoy obedeciendo, ¿sí? Yo no puedo pretender que el Señor actúe y cumple su palabra en algo donde yo no cumplí mi palabra. Muy descarado y muy cínico, ¿sí? Yo llego, hay un acuerdo, digámoslo así, que el Señor hace un acuerdo conmigo. Entonces, yo no estoy cumpliendo el acuerdo, entonces yo tampoco puedo demandar de que la otra parte esté cumpliendo lo que le corresponde. Así que ellos están expresando, imagínenselo subiendo, vamos a imaginarnos en el escenario más complejo. Vienen desde el Valle del Jordán, vienen por Jericó, los que han tenido la oportunidad de ir a Tierra Santa, completamente desértico. Nosotros generalmente ascendemos en un bus con aire acondicionado, pero imagínense esto en, 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 caminando, que seguramente llevaban algunos animales donde llevaban sus aparejos. Bueno, las épocas de las fiestas, gracias al Señor, no son un verano intenso, porque son entre marzo, abril o entre septiembre, octubre, pero en septiembre, octubre sí la temperatura es un poco más alta que en abril, marzo, en marzo, abril. Ahora, imagínense ascendiendo a pie, que quién sabe desde dónde venían, tal vez venían desde la Galilea, venían desde el sur del Negev, venían desde el otro lado del río, no sé tal vez, pero el ascenso se hacía pesado. Pero en medio de eso, ellos están expresando el anhelo por la casa del Señor. Es cuando pensamos en la meta que nos estimulamos a seguir en el camino. Y eso es la vida del espíritu también, ¿sí? El camino a veces no es tan fácil, pero sabemos que la meta es lo que nos estimula. Dice entonces, mi alma anhela, aún desea ardientemente los atrios del Señor, mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. O sea que de alguna manera los peregrinos en esa esperanza y expectativa, iban cantando en el ascenso hacia Jerusalén, ¿sí? Ellos iban con alegría. Cuando uno canta es que está alegre. El que está triste o atribulado no canta, ¿sí? Generalmente no canta. Solo canta el que está alegre. Cuando, cuando uno va hacia algún lugar y está contento, eso seguramente ustedes lo notarán mucho a los niños. Invite a sus hijos, a los niños, a un paseo y se darán cuenta que primero, el desde la noche anterior no duerme casi. Y segundo, cuando salen hacia el paseo, los niños cantan, ¿sí? Y la canción, el cántico es una expresión de alegría. Ellos están cantando porque van hacia la casa del Señor. Dice el versículo 3, hasta el pajarito haya casa y la golondrina su nido, un nido para sí, donde poner sus polluelos cerca de tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. ¿Qué nos está diciendo acá? En ese cántico hacia Jerusalén dice, bueno, si hay espacio para estos animalitos pequeños, aparentemente insignificantes, hay espacio para mí. ¿Cómo no va a haber un espacio especial para mí en tu casa, en tu morada? ¿Cómo no va a haber un pequeño rincón reservado para que yo pueda entrar en tu presencia? Este salmo nos da tres bienaventuranzas en versículo 4, versículo 5 y versículo 12. La primera bienaventuranza es aquellos que habitan en su casa, ¿sí? Ahora, en aquel entonces, ¿quiénes habitaban en su casa? Primero los levitas y sacerdotes, pero también los que vivieran en Jerusalén. Seguramente
la corte de los reyes, seguramente bueno, los habitantes de Jerusalén. Y dice, son bienaventurados los que habitan en tu casa. ¿Cuál es la bienaventuranza del que habita en tu casa? Pues que tienen la oportunidad de continuamente alabarte. Acordémonos que el Señor había determinado un único lugar de culto. El Señor no solo había prohibido, obviamente, el culto a todas las deidades que habían en aquel entonces pues en Israel y en su entorno, sino que también el Señor prohibió lugares altos de adoración, incluso a su nombre, solo por guardar y evitar la tentación de que terminaran adorando otros dioses. Por eso el Señor dijo, un lugar santo, único y exclusivo de adoración. Por eso dice el salmista, son bienaventurados los que habitan en tu casa, porque tienen la oportunidad de continuamente alabarte. La segunda bienaventuranza, que está el 5, dice, bienaventurado quien tiene en ti sus fuerzas. Piensen en el camino hacia Jerusalén. Nosotros generalmente, cuando vamos de peregrinaje a la Tierra Santa, vamos en avión, vamos en autobús, bueno, en ciertas comodidades, y aún así hay un cansancio. Es un viaje que durará desde Bogotá hasta allá aproximadamente 20 horas. Y hay un agotamiento, hay un cansancio, hay un cambio de horario. No es cómodo estar en total unas 16 horas en avión. No es tan cómodo, pero aún así, si experimentamos cansancio, imagínense estas personas que posiblemente tenían que hacerlo durante varios días, que tenían que caminar, que seguramente había unas condiciones climáticas complejas, porque no crean, estar en el desierto de Arabá, en el Valle del Jordán, en cualquier época del año, sigue siendo desierto bajo el nivel del mar en un intenso calor, polvo, fieras del campo, era muy demandante, o sea que en el camino del peregrinaje ellos podían experimentar debilidad, flaqueza, cansancio, agotamiento. Por eso dice, bienaventurado quien tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Vamos camino hacia la casa del Señor. No está tan fácil ascender, pero somos dichosos que el Señor nos da la fuerza. Y el 12 habla que es bienaventurado, dichoso, quien confía en el Señor. ¿Sí? ¿Quién confía en el Señor? Es que todo esto era un acto de obediencia, de esperanza y de fe. Iban a encontrarse con el Señor. Era el único lugar de culto establecido y además estaba la orden de subir a adorar. Aquí en el versículo 6 en adelante describe posibles lugares por donde ellos pasaban para llegar a Jerusalén. Dice, habla del Valle de Lágrimas. El Valle de Lágrimas es el Valle de Bacá, y Bacá quiere decir lloro o lamento. O sea, existía un lugar que se llamaba el Valle de Lágrimas. Yo lo asocio con un lugar que está en el libro de Jueces, capítulo 2, que es Boquim. Boquim quiere decir eh, algo así donde los que lloran, ¿sí? Boquim. Y les voy a acordar un poco en Jueces 2, cuando estaban después de salir eh, antes de pasar perdón, estaban en Gilgal, esto es cerca de Gilgal. Dice que el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto, os introduje en la tierra cerca de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis una alianza con los habitantes de esta tierra, cuyos altares habréis de derribar, pero vosotros no habéis obedecido mi voz, porque habéis hecho esto. Por eso yo digo también, no los echaré delante de vosotros, sino que os serán adversarios y sus dioses os servirán de tropiezo. ¿Qué pasó en Boquim? Como el pueblo se negaba a tumbar esos lugares altos de los otros pueblos, el Señor les dijo, ¿saben qué? No los voy a destruir. O sea, les voy a dejar esos pueblos como tropezadero. Es un problema, les está diciendo, como ustedes no desobedecieron, o sea, ustedes no cumplieron su parte, no me pidan a mí que cumpla mi parte, no sean descarados. Si ustedes no hicieron lo que les dije al llegar aquí a la Tierra Santa, no me piden que yo haga lo que les dije que iba a hacer. Así de sencillo. Así que
Cuando el Señor les dice esto, no se los voy a echar. Ustedes tendrán que mirar a ver qué hacen con sus adversarios. Dice el versículo 4 que el pueblo alzó su voz y lloró, por eso llamaron a aquel lugar Boquim y ofrecieron allí sacrificios al Señor. O sea, que este valle de lágrimas seguramente es este mismo lugar que queda entre Gilgal, y Gilgal está en el valle del Jordán, cerca a Jericó, y Jerusalén, ¿sí? Así que cuando ellos venían ascendiendo, pasaban literalmente por Boquim, por el lugar de las lágrimas, por el Valle de las Lágrimas, un lugar que les hacía recordar una mala noticia. Y la mala noticia fue que el Señor les dijo, no voy a cumplirles mi parte, pues porque ustedes tampoco obedecieron. Entonces, tienen que lidiar ustedes con esta situación. Por eso el salmista dice, cuando pasan por el Valle de Lágrimas, lo convierten en manantial. También la lluvia temprana lo cubre de bendición. Miren esta expresión de tanto optimismo. Es que vamos para la casa del Señor. Aún este lugar que nos recuerda un mal momento de tristeza, como yo tengo la alegría, la expectativa y la esperanza que voy a la casa del Señor, aún ese lugar aparentemente difícil se convierte en un manantial de bendición. El versículo 7. Piensen que esta gente está cansada subiendo. Pero dice, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Como voy a subir al monte del Señor a verlo, encontrarme con Él, no importa el cansancio, no importa por dónde pase, yo tengo la esperanza y la expectativa que iré de poder en poder y le veré en Sión. Dice luego el 8, Señor de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, pon tu vista en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. De nuevo, los atrios. ¿Sí? Ellos no podían aspirar a nada más allá que los atrios. Y dice, prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios, o sea, a la puerta, solo a la entrada, que habitar en moradas de maldad. ¿Sí? Esto lo explicamos mucho el año pasado sobre las moradas de maldad. Y dice, sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria dará el Señor, no privará del bien a los que andan en integridad. Entendiendo un poco el tiempo que se escribe este salmo, lo que ellos están viviendo, la experiencia de estar pasando por el desierto, la experiencia de tener que esforzarse para ascender a la casa del Señor. Pues hay privilegios que nosotros tenemos hoy que ellos no lo tenían. Uno, ellos solo podían aspirar a los atrios. Nosotros podemos llegar al lugar santísimo. Dos, ellos solo en sí podían, y así estaba preparado y determinado, hacerlo 3 veces en el año. Nosotros podemos hacerlo continuamente, en el momento que queramos. No depende de una fecha exacta, ¿sí? Eh, Tres, tenemos el privilegio de que por difícil que parezca físicamente, no es tan difícil como para ellos, ¿sí? Ellos tenían que arriesgar incluso su vida. El desierto, en el desierto había fieras, en el desierto había otros enemigos. En épocas, dependiendo las épocas, por ejemplo, en épocas del Señor Jesús, eran caminos peligrosos porque había bandidos. Por eso la historia del samaritano. La historia del samaritano es ascendiendo a Jerusalén. La historia del samaritano es entre Jericó y Jerusalén. Y no es una simple fábula que, aunque es una parábola que el Señor menciona, no es imaginaria ni falsa. O sea, está basada en hechos reales. Era común que hubiera bandidos en el camino y que atacaran a los peregrinos, porque a veces los peregrinos llevaban dinero. ¿Por qué llevaban dinero? Porque en la época del Señor compraban las ofrendas en el templo. Entonces sí era muy posible que hubiera este peligro de bandidos. Nosotros no, tenemos la seguridad de que pues estamos protegidos camino a la presencia del Señor. Pero, ¿qué debería haber en nosotros? Este anhelo, esta alegría, esta expectativa de buscar, de procurar, de subir a la presencia del Señor. Eh, de alguna manera también hoy en día el lugar donde se congrega que ha sido apartado para reunirse, es que si es un lugar
una iglesia, un templo, es un lugar que se ha apartado para eso. Cuando vaya a su iglesia, tenga esta expectativa de alegría, de esfuerzo, no de queja. Es posible que en su caso pueda ser que para llegar a su iglesia hay mucho tráfico, muchos carros, o que sea lejos, o que no sea en un lugar, tal vez no sé, no muy central, no muy popular, pero lo que sea, que usted tenga también la alegría, la expectativa de que se va a encontrar con sus hermanos a ofrecer juntos ofrenda de amor al Señor y que va a entrar en el secreto, en el altar del Señor, que es bienaventurado aquel que confía, aquel que tiene en él sus fuerzas y que puede habitar y morar en su casa. Esa es la otra diferencia extraordinaria, que podemos alabarle de manera constante. No solo, ni siquiera semanalmente si va a su iglesia. No, usted constantemente puede alabarle porque la casa del Señor, o lo que está llamado a ser la casa y morada del Señor, es su propia vida. Como dice Pablo, el templo sagrado del Espíritu Santo. Así que sea este salmo una inspiración para nosotros, para anhelar la presencia del Señor, para anhelar la casa del Señor. Y que si tiene la oportunidad de congregarse en un lugar, pues hágalo con toda la alegría y con toda la expectativa también de encontrarse con sus hermanos en la fe, compartir la común fe y el común amor que les une y que puedan de esa manera alabar al Señor y recibir el cumplimiento de su parte. Vamos a darle gracias al Señor por este nuevo día. Entreguémoselo al Señor a través de nuestra oración. Quiero pedirte, Padre, que en mi corazón haya este anhelo de procurar tu presencia, de buscar tu rostro, de ir a tu casa. Que en verdad, en vez de que para mí sea una queja congregarme, ir a tu casa o buscarte en mis oraciones, sea una bienaventuranza, una dicha, un anhelo ferviente, un deseo profundo, Señor, que haya ese gozo de poder llegar ante ti a cantarte, a adorarte, a ofrecerte, Señor, mi vida como una ofrenda viva delante de ti. Y que al yo hacerlo también tenga la tranquilidad que tú añadirás a mi vida lo que tengas que añadir y cumplirás lo que has prometido. Y no me permitas hacerlo por interés, sino simplemente por la convicción de que mi mejor lugar eres tú, de que mi mejor momento es estar contigo, de que mi mejor espacio es donde estás tú y donde tú me abres ese lugar a mí. Mi corazón y mi carne te cantan y te anhelan, Señor. Anhelo tu presencia, anhelo tu casa, anhelo ver lo que tanto he oído, Señor. Anhelo subir al Monte Santo, anhelo alabarte, Señor, en tu casa. Anhelo cumplir tus mandatos. Señor, anhelo ser un hijo obediente, que no todo te lo mida, lo calcule, sino que te obedezca con libertad, sabiendo que todo es tuyo al fin y al cabo, y que aún lo que yo pudiera ofrecerte vino de tus manos, no provino de mí mismo. Danos un corazón humilde, sencillo, que lo reconozca y que con tranquilidad, Señor, pueda buscarte y disfrutarte. No nos sueltes de tu mano ni un solo instante y guíanos por sendas de verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.